Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a presentar el seminario de fotosíntesis. Nuestro grupo está conformado por Valentina Medina, Angie Moreno, Laura Gudelo, Esteban Orlandi, Cristian Solarte y quien les habla, Sergio Camargo. Bueno, nuestro primer artículo es sobre la fotosíntesis, conductancia estomática, potencial hídrico y foliar en árboles jóvenes de Adiroba, Carapa, guineensis. El objetivo de este artículo fue evaluar el efecto de variación diurna sobre la irradiancia y el DPV, que es el déficit de presión de vapor sobre la fotosíntesis, que es A. También la conductancia estomática G y el potencial hídrico foliar Y en el árbol Carapa guianensis. Siguiente. En la introducción tenemos que el proceso de apertura y cierre de un estoma está relacionado principalmente con la intensidad de la luz y el estado de hidratación de la hoja. La entrada y salida del agua depende de los factores como es la concentración de ion potasio y la luz. El potencial hídrico de la hoja indica un estado energético cuyos gradientes explican los flujos de agua en el sistema suelo-planta-atmósfera, por lo que las variaciones del potencial hídrico de la hoja pueden afectar la asimilación de carbono. Por otra parte, esto se debe a que si la planta pierde agua a un ritmo superior de su capacidad de absorción y transporte, el potencial hídrico de la hoja va a disminuir, lo cual provoca que los estomas se cierren y genere una reducción de la fotosíntesis. Eh, Otro punto es que el nivel mínimo se puede alcanzar en el potencial hídrico durante las épocas de sudoración intensa, que depende de los factores genéticos y ambientales. De esta manera se favorece la turgencia celular en situaciones de estrés hídrico que producen ajustes en el metabolismo celular. Ahora sí, siguiente. Para los materiales y métodos que usaron en este artículo, los datos que recolectaron fueron durante un periodo donde la humedad del suelo permanecía, la concentración de dióxido de carbono en el interior de la cámara, la irradiancia, la humedad del aire y la temperatura fluctuaron según las condiciones ambientales. La irradiancia se midió utilizando un sensor cuántico conectado a un registrador de datos de intervalos de 15 minutos. El potencial hídrico de la hoja se midió con sensores psicométricos, que son los que miden el vapor de agua en el aire, los cuales estaban conectados a un registrador de datos. El potencial de las mediciones se tomaron a intervalos de 10 minutos, de 7 am a 5 pm, en las mismas plantas utilizadas para las mediciones de fotosíntesis. Por otra parte, en total se instalaron 5 sensores psicométricos por planta. Se hizo la relación entre fotosíntesis y la conductancia estomática analizándola mediante una regresión lineal. Y se construyeron gráficos que muestran la variación de la fotosíntesis, la conductancia estomática y el potencial hídrico, que se denomina con la letra Y, en función de la hora del día, con error estándar de la media como parámetro de comparación. Resultado y discusión. Bueno, la radiación fotosintéticamente activa cambió durante el día por la nubosidad del ambiente, con valores cercanos a los 2000 micromol metros cuadrados por segundo, y es la que se observa en la figura A. Mientras que el déficit de presión de vapor de la hoja aumentó gradualmente durante el día, como se ve en la figura 1C. La variación en DPV depende de la humedad y temperatura del aire, como de la temperatura de la hoja. Siguiente. La fotosíntesis A aumentó con la irradiación, alcanzando un valor máximo de 2.5 micromol metros cuadrados por segundo a las 10 horas. Luego declinó en la tarde, cuando la radiación solar era muy baja. Los valores de conductancia estomática cambiaron en el rango de 0.03 y 0.04 mol metros cuadrados sobre segundo, y alcanzando 0.02 mol metros cuadrados sobre segundo después de las 16 horas. Se puede observar en la parte B.
y el potencial hídrico de la hoja disminuyó desde el amanecer hasta que alcanzó un mínimo de menos 0,75 MPa entre las 14:30 y las 15 horas. Aunque en la tarde el potencial hídrico ascendió, siendo de menos 0,64 MPa. La caída de la conductancia estomática parece ser la causa de la reducción de la fotosíntesis al mediodía. En la variación diurna observaron que la tasa de fotosíntesis fue mayor en la mañana que en la tarde. La caída de la conductancia estomática puede dar un aumento de DPV y la disminución del potencial hídrico. La conductancia estomática tiene valores más altos en la mañana, lo que sugiere un efecto del potencial hídrico sobre ella. En sí, los valores más altos de conductancia ocurren cuando la radiación solar es máxima y el potencial hídrico de la hoja a una radiación solar es máxima. Y pues no alcanzando los valores mínimos que puedan inducir al cierre estomático. También la conductancia es alta en la mañana cuando la hoja no ha perdido mucha agua por la transpiración. En la figura del lado derecho fue una correlación entre el potencial hídrico y la conductancia estomática, la cual fue positiva, y en el lado B es una relación similar entre la tasa de fotosíntesis y la conductancia. La baja concentración de CO2 y la alta irradiancia estimula directamente la apertura del estoma. La baja humedad y la sudoración excesiva dan una disminución del potencial hídrico de las hojas, lo que provoca el cierre del estoma. Por lo tanto, no es raro encontrar una baja correlación entre A y G. Además, es una mala correlación entre la fotosíntesis y la conductancia estomática, indicar la ausencia de uniformidad en la apertura de los estomas en la superficie de la hoja, haciendo que la relación entre la fotosíntesis y la conductancia sea compleja y no lineal. La tasa de crecimiento de una especie está determinada no solo por su capacidad de asimilación de carbono, sino por una serie de otros factores como la tasa de respiración, superficie foliar de la planta, que interactúan entre sí. Siguiente. Bueno, como conclusión, la tasa de fotosíntesis mostró valores más altos en la madrugada, cuando el potencial hídrico de la hoja es mayor. La correlación entre la conductancia estomática y la fotosíntesis fue positiva pero baja, lo que demuestra que las respuestas de los estomas a las variaciones en la luz y la humedad del aire son complejas. Hubo una fuerte caída en el potencial hídrico de las hojas a lo largo del día, lo que refleja las variaciones diurnas en la temperatura del aire y VPP. Siguiente. Bueno, el segundo artículo es el estado nutricional y parámetros fisiológicos del maíz cultivado con los lodos de depuración. Como introducción tenemos que el uso de los lodos de depuración como fuente de nutrientes y de materia orgánica para los suelos agrícolas es una práctica bien establecida, pero pocos informes destacan el efecto de los nutrientes y elementos potencialmente tóxicos que proporciona la aplicación de los desechos orgánicos en los parámetros fisiológicos de las plantas, como la actividad fotosintética y la conductividad estomatal. Se realizó un experimento en un invernadero con maíz expuesto a un lotazol rojo ditrófico, enmendado con fertilizante mineral y diferentes tasas de lodos de depuración, con los siguientes objetivos. El primero era evaluar la translocación y la distribución de los nutrientes y la absorción de metales en las plantas, y el segundo es evaluar la relación entre los parámetros fisiológicos de las plantas y los indicadores de rendimiento en la condición del estudio. Esto debido a que las plantas promueven una mayor translocación de macronutrientes a los brotes en los tratamientos de lodos de depuración, lo que da lugar a una mayor actividad fotosintética, conductividad estomatal y parámetros de rendimiento del maíz. Este estudio da un estado nutricional, y los parámetros fisiológicos del maíz cultivado con los lodos de depuración pueden ayudar a elegir las tasas de lodos de depuración de acuerdo a las necesidades de los nutrientes de las plantas. Siguiente. Materiales y métodos. La primera parte de esto es la recolección de los materiales. Entonces, primero se recogió la tierra en una zona que no ha sido fertilizada durante los últimos 15 años.
Este suelo se clasifica como un lotasol rojo ditrófico. Seguidamente se recogieron 6 muestras de residuo utilizando el experimento para la caracterización química. Los residuales municipales se recogieron en una planta de tratamiento de aguas residuales situadas en el municipio en el que se trabajó, en Brasil. Siguiente, se validó la precisión y la exactitud del análisis de los metales pesados mediante el análisis simultáneo de muestras certificados. Como control, se añadió un tratamiento con fertilizante mineral. Siguiente. Ahora, para la siembra de la semilla de maíz, entonces cada maceta se llenó con 25 kilogramos de tierra previamente mezclada con la cantidad equivalente a lodos de depuración o fertilizante mineral. Después del tiempo de incubación, las macetas se plantaron manualmente 4 semillas de maíz en cada maceta, que se regaron previamente para su acondicionamiento. Durante el experimento se mantuvo la humedad del suelo cerca de un 60% de la capacidad de retención del agua. La cosecha se realizó en 131 días. La tasa de fotosíntesis de las hojas y la conductancia estomatal se midieron utilizando un sistema portátil de fotosíntesis y una cámara con una fuente de luz artificial. Después de la cosecha, las plantas se subdividieron en tallo, hoja, raíz y grano para su análisis químico. Se analizaron la biomasa, índice de cosecha, el peso del grano, el peso de la mazorca, el diámetro de la mazorca y la longitud de la mazorca para evaluar el crecimiento de la planta. Resultados. Hubo una baja translocación de potasio para los granos, que se concentró principalmente. ¿Sí me escuchan? Listo. Bueno, igual voy a comenzar de nuevo y yo lo corto. Hubo una baja translocación de potasio para los granos, que se concentró principalmente en el tallo y en las hojas del maíz. Este resultado se espera una vez que el potasio se asocie con la estructura y la fuerza del tallo del maíz y es responsable de activar las enzimas que actúan en los procesos de fotosíntesis y respiración. El SS presenta bajos niveles de potasio debido a su alta solubilidad en agua, lo que hace que gran parte de los nutrientes se esté lixiviando en los lechos que seca la planta de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, no hubo diferencia significativa en el contenido de K en las hojas entre el tratamiento SS4 y MF. En general, los tratamientos con mayores tasas de SS mostraron mayores niveles de calcio en el tejido vegetal, el cual se concentró principalmente en las hojas y raíces presentadas bajo translocación de granos. Similar al calcio, el aumento de las tasas de SS incrementó los niveles de magnesio y de zinc en los tejidos, lo que indica el potencial de los residuos para proporcionar estos nutrientes a las plantas. En cuanto a los oligoelementos, se encontraron mayores concentraciones de cromo, boro, cobre, níquel y magnesio, principalmente en las raíces, lo que puede ser un mecanismo de defensa de las plantas, ya que altas concentraciones de estos elementos pueden causar toxicidad y disminución en las tasas de fotosíntesis. Los contenidos de CD en los tejidos vegetales estaban por debajo del límite de detección por ICD-OES. Si bien el aumento de las tasas de SS promovió un incremento de zinc en el suelo, el tratamiento de SS2 presentó mayor contenido de zinc en las hojas. Este resultado se puede explicar por el aumento en el contenido de materia orgánica del suelo, que puede complejar este elemento, reduciendo su disponibilidad para las plantas. Conclusión. La aplicación de los lodos de depurado mejoró las propiedades del suelo en comparación con los fertilizantes minerales, promoviendo un aumento de materia orgánica, nutrientes y pH, con mejores resultados en las dosis más altas aplicadas. Las plantas promueven una mayor translocación
de macronutrientes a los brotes en los tratamientos de lodos de depuradora, lo que resulta en una mayor actividad fotosintética, conductividad estomática y parámetros de rendimiento de maíz. Además, los oligoelementos que pueden causar toxicidad en pequeñas concentraciones se encuentran principalmente en las raíces, lo que indica un mecanismo de defensa de las plantas. Efecto de isoproturón con y sin adyuvantes sobre los atributos fotosintéticos del trigo y sus mezclas asociadas. Siguiente. Introducción. La infesta severa de malezas es una de las principales limitaciones que dificultan el rendimiento potencial del trigo y provocan una reducción del 20 al 40% en su rendimiento. El objetivo clave de la investigación presentada fue evaluar el efecto de la aplicación post-emergencia del herbicida isoproturón solo y con la combinación más adecuada de adyuvante sobre los atributos fotosintéticos del trigo y sus malezas asociadas. Siguiente. Materiales y métodos. Se realizó un experimento de campo durante la temporada de invierno 2013-2014 en el área de investigación agronómica, Facultad de Agricultura de la Universidad de Sargodha, en Pakistán. El lecho de semillas se preparó cultivando el suelo 3 veces con un cultivador montado en un tractor, cada uno seguido de una plancha. El tamaño de la parcela cultivada fue de 1.5 metros por 3.5 metros, con un espaciado de hilera a 25 centímetros. Bueno, para los siguientes métodos se implementaron los siguientes tratamientos. Y se implementó el uso del isoproturón en diversas medidas. Para el tratamiento 1 se gestionó un control de malezas. En el tratamiento 2 se implementó el isoproturón a 175 gramos por hectárea. En el tratamiento 3 se implementó a 140 gramos por hectárea. En el tratamiento 4 la misma sustancia a 105 gramos por hectárea. En el tratamiento 5 se implementó a 175 gramos por hectárea más 500 a 400 mililitros por hectárea. En el tratamiento 6 se implementó a 140 gramos por hectárea más 500 a 400 mililitros por hectárea. En el tratamiento 7 se implementó a 105 gramos más 500 a 400 mililitros por hectárea. En el tratamiento 8 a 175 gramos más un biopotenciador a 400 mililitros por hectárea. En el tratamiento 9 se implementó misma sustancia 140 gramos más un biopotenciador a 400 mililitros. En el tratamiento 10 la misma sustancia a 105 gramos más un biopotenciador a 400 mililitros por hectárea. Se utilizó isoproturón, ya que es un herbicida que se utiliza principalmente para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas en el trigo y otros cultivos de cereales con el modo de acción primario de inhibición de la fotosíntesis y síntesis de lípidos de clorofila. En el análisis estadístico, los datos recolectados se sometieron a la técnica de análisis de varianza y las medidas de los tratamientos se compararon utilizando la prueba Tukey a un nivel de probabilidad de 5% utilizando el programa Statitics. Para los parámetros de intercambio de gases, los parámetros de intercambio de gases se registraron utilizando un analizador de gas infrarrojo portátil. Los datos se registraron a partir de hojas maduras completamente expandidas entre las 10 de la mañana y las 12 de la tarde. Se midió la tasa fotosintética neta, la tasa de transpiración, la conductancia estomática del trigo y las malezas. Se midieron 3, 10 y 17 días después de la aplicación del herbicida. Resultados y discusión. Efecto de isoproturón sobre las características agronómicas del trigo. Cuadro 1. Se observa el efecto de isoproturón con y sin adyuvantes sobre el número de macollos producidos. Número de macollos no productivos, altura de la planta, longitud de la espiga, número de granos por espiga de trigo. Se observa en esa tabla que los macollos más productivos y los no productivos más bajos de trigo se observan con la aplicación de tratamiento 8, al igual que la máxima longitud de espiga y las plantas de trigo más altas, mientras que la altura mínima de la planta se registró con el tratamiento 4. También se observa que el número máximo de granos sobre espiga de trigo fue con el tratamiento 8, seguido del tratamiento 5. Siguiente.
En este cuadro se observa el efecto de isoproturón con y sin adyuvantes sobre el peso de 1000 granos, rendimiento biológico, rendimiento de grano e índice de cosecha. En esta tabla se observa que el tratamiento 8 produjo el rendimiento biológico máximo en comparación con tratamientos de igual índice de cosecha máxima. Se observó el mayor rendimiento de grano de trigo con los tratamientos 5 y 8, y ambos tratamientos de isoproturón 5 y 8 dieron resultados similares de cosecha. Siguiente. Bueno, la siguiente figura manifiesta el efecto del isoproturón con y sin adyuvantes sobre la tasa fotosintética neta, la tasa de transpiración y la conducta somática del trigo en los días 3, 10 y 17 días posterior a la pulverización del herbicida. Posteriormente evidenciamos la producción de una tasa fotosintética y de transpiración máxima a los días de aplicación del herbicida. También se logra evidenciar la tasa de fotosíntesis y transpiración más alta, la cual fue determinada por el control de malezas. Siguiente. Esta tabla manifiesta el número de malezas para cada especie y para cada especie se obtuvo con el tratamiento de control de malezas, tratamiento 1, mientras que el tratamiento 8 indicó un número mínimo de malezas para cada especie posterior al tratamiento y en cosecha. Siguiente. La figura 5 expresa la altura máxima de las plantas, la cual determinó el tratamiento 1, mientras que la altura mínima se registró con el tratamiento 8. Siguiente. Las siguientes figuras manifiestan el efecto del isoproterón con y sin adyuvantes sobre la tasa fotosintética neta de cada maleza en los días anteriormente conocidos después de la aplicación del herbicida. Igualmente expresa una tasa fotosintética mínima de cada maleza, la cual se registró con el tratamiento 8 seguido del tratamiento 5, después de 17 días de la aplicación del herbicida. Debido a esto es posible afirmar que la tasa más alta de fotosíntesis se registró en todas las malezas después de los 3, 10 y 17 días de aplicación del herbicida con el tratamiento 1, el cual pertenece al control de malezas. Siguiente. La figura 3 expresa el efecto del isoproterón con y sin adyuvantes sobre la tasa de transpiración de cada maleza en los días anteriormente conocidos después de la aplicación del herbicida. La tasa de transpiración se encontró máxima debido al tratamiento 1 cuando se midió a los 3, 10 y 17 días posterior a la aplicación del herbicida. Es posible observar los tratamientos con isoproterón con y sin adyuvantes, los cuales redujeron la tasa de transpiración de las 4 malezas después de los días conocidos. Siguiente. Las figuras 4 expresan el efecto del isoproterón con y sin adyuvantes sobre la conducta estomática de cada maleza analizada. La conducta estomática mínima de las 4 malezas se registró gracias al isoproterón a 175 gramos en el tratamiento 1 posterior a los días analizados. Y con el tratamiento 5 y 8 se registró la conducta máxima del control de malezas. Siguiente. Conclusiones. Para aumentar el crecimiento y el rendimiento del trigo es importante aplicar herbicidas a una tasa óptima y en el momento adecuado, mientras se mantiene el control de malezas a un nivel aceptable y también se protege el cultivo de daños por herbicidas, ya que los herbicidas controlan las malezas al inhibir su fotosíntesis, clorofila, síntesis de lípidos y crecimiento de plántulas. Bueno, el tratamiento número 2 con ambos adyuvantes, 500 y Bioenhancer, cada uno 400 mililitros por hectáreas, fue más efectivo para reducir los parámetros fotosintéticos de las malezas que todos los otros tratamientos herbicidas y causó una reducción máxima en la tasa fotosintética y parámetros de maleza. Además, con este tratamiento también fue posible lograr el máximo crecimiento y rendimiento del trigo. Gracias.